y que nos cuentes un poquito cómo era la vida en Cuba. Día a día es, por supuesto, mucho más difícil que aquí. Sobre todo hace unos años atrás había dos caminos, que es la salida, digamos, del mundo de casi que yo diría la prostitución. Espero que me dejen entrar a Cuba después de esto otra vez. ¿Cómo ocurre esos primeros viajes o esas primeras estancias durante el doctorado y demás? Porque no quiero ningún lado. Y cogí, me metí en Springer y busqué lo mismo es. ¿Quiénes están publicando sobre mi tema en los últimos 2 años? De Alemania, de Berlín, de la tecnológica de Berlín, que me recibía. Y digo, para allá voy. El primer impacto para mí duro fue en Japón. Pero en Japón sí fui un lugar donde no había nadie académico, solo estaba yo. Y el colega lo primero que me explica en su mejor inglés, me da un casco y un kit de supervivencia y me dice que si hay un terremoto, estas son las medidas de evacuación. ¡Hostia! Y yo creo que el ejercicio más difícil es no enamorarte de tu tecnología. Yo dije una vez en Lanzadera un pitch que Lanzadera me cambió la vida y eso es real. Programar, yo sabía cómo ejecutar tareas, pero Lanzadera me enseñó cómo ser empresario. De hecho, Lanzadera te enseña a ser empresario. Buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Minecast. En el día de hoy tenemos un tema que ya hemos venido tocando, que es el emprendimiento y la tecnología. En el día de hoy tenemos a Gerardo Berubides, fundador y CEO de Symbot. Es una empresa que se dedica a la aplicación de la radiofrecuencia para temas de trazabilidad en centros logísticos. Y es una historia apasionante que ahora nos contará de cómo ha ido viviendo por muchísimos países, emprendiendo, pasó del mundo académico, de trabajar en una universidad como investigador, a emprender, a trabajar para grandes tecnológicas. Entonces, hoy tenemos con nosotros, yo creo que a la voz de la experiencia en la tecnología. Así que nada, Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que la voz de la experiencia no sea por las canas, sino por los años que llevo en este. Sí, como bien dices. A ver, muy rápido, como empiezo mi carrera en Cuba, eso sé que ya lo habíamos comentado. Empecé en un mundo menos digital, digamos. Era un mundo, estudié mecánica, era un mundo donde supuestamente iba a estar diseñando infraestructuras, puentes, etcétera. Nunca pensé estar tocando el mundo digital más allá del diseño, o sea, de diseño en CAD, esto, lo otro. Pero la vida te va llevando a diferentes cosas. Cuando terminé mi carrera tuve la oportunidad de iniciar mis estudios de doctorado, una beca, y esa beca fue la transición al mundo digital. O sea, la beca era para estudiar informática y telecomunicaciones, que sé que es donde vienen ustedes, sí. Sobre todo el mundo de las telecomunicaciones. Eso me hace llegar aquí, llegar a España, empiezo mi carrera académica. De hecho, nunca, en esa época, si le pregunto a Gerardo de hace 10 años, no sabía lo que era una empresa, no sabía lo que era emprender. O sea, en Cuba, por lo general, el 100% de la propiedad es del Estado, no hay tanta propiedad privada, no hay hay más espíritu de lucha, pero no tanto espíritu de emprendimiento ya como si fuera como una empresa, ¿no? Como la estructura que hay una empresa, de ese tipo de empresa, ¿no? Yo llego a España con la ilusión de triunfar en la academia, de hacer todos los papers que se me ocurran y los que no también. Quería triunfar en ese mundo y verdad que le puse bastantes ganas. Eso me permitió participar en muchísimos eventos y también logré viajar por estancias, ¿no? Del doctorado y vivir en diferentes países, como decía. Pude irme a Alemania al principio, unos 3 meses, después me fui un tiempo a Reino Unido y por último fui a Japón. Y esa es, digamos, donde me cambia la vida nuevamente, donde ya yo claramente tenía una carrera postdoctoral, donde pensé que iba a hacer investigación. Fue mi porque las estancias anteriores fueron en centros de investigación, universidades, y en Japón la historia es graciosa porque yo pensé que le estaba escribiendo a la Universidad de Tokio, porque me cogí un paper, es la verdad, y cuando veo los autores, no me di cuenta que el autor corresponsal era de Hitachi. Y yo escribo el típico: estimado profesor, por favor, me encantaría hacer una estancia en la universidad. Claro, me responde y me dice: ¿de dónde encontraste mi email? Y digo: madre mía. Claro, no me doy cuenta dónde es el email. Digo: no, en TAM Paper, le mando el paper. Y me dice: no, es que nosotros no somos una universidad, somos Hitachi. Y ya veremos si te aceptamos. Y a la semana me llaman y me dicen que estoy aceptado y que puedo ir a pasar un entrenamiento 3 meses a Japón. Eso para mí fue un cambio porque fue mi primera interacción real con una empresa, como te digo. Yo venía de Cuba, venía de la academia, después que terminé mi carrera de grado me hice profesor y siempre he estado conectado con paper, leer, escribir y dar clases, sobre todo en Cuba. En Hitachi la cabeza me cambió bastante, vi lo que era una gran empresa. Para mí fue un choque, no solo por la cultura, en Japón también podemos hablar de eso. Para un cubano estar en Japón eso era una locura. Eran como 2 mundos divergentes, de decir, esta gente no está bien de la cabeza. Que al final creo que lo que nos estamos viendo en la cabeza somos los cubanos, pero bueno, pero más o menos es así.
Y ahí empecé a conocer lo que era el mundo de la industria. De hecho, mi tutor de momento me pone a trabajar o sea, era como un algoritmo, teníamos que desarrollar un algoritmo para un problema de la industria. Eran imágenes reales de básicamente de cansancio de los operarios, ver si eran productivos o no eran productivos. Era visión artificial, cuando aquello la visión artificial estaba cogiendo bastante fuerza. Y bueno, eso me encantó. El trabajo salió bastante bien y me dieron una carta de recomendación de que si quería unirme a Hitachi. Yo regresé a terminar mi doctorado y bueno, entregué la carta de recomendación, pero pensé que nunca me iban a llamar y me llaman como al año, me llaman de Alemania, de que mañana, el típico, mañana tienes que estar en Múnich. Y yo estaba en Madrid, no me jodas. Y bueno, eran como a los 2 días, en serio, tenía que estar en Múnich. Fui a Múnich, hice la entrevista. Al principio estaban buscando a alguien que hablara alemán y yo, alemán, español y malo, si ni me entienden español o hablan alemán yo. Y bueno, pero después cosas de la vida, bueno, logro entrar a la compañía y ahí me cambió, ya cambió ese Gerardo que quería ser un investigador, que quería ser académico de alguna manera y bueno, empezó mi vida profesional como Sí, en el sector privado. en el sector privado. Exactamente. Jolín, yo creo que es el primer Vaya invitado que historia, nos ha relatado así en primeras toda la trayectoria. No hace falta preguntar nada. Nosotros que te queríamos preguntar por los 6 adjetivos y ya poco a poco ir recabando esa información. No, aún así yo quiero focalizar un poco en algunos puntos que nos has dado porque me parece súper interesante que los tratemos. Sobre todo yo creo que el choque cultural de haber vivido en Japón, creo que de ahí puede salir muchísimo porque yo creo que todos los que vayamos a Japón, aunque sea una semanita de vacaciones, ya decimos, esto es otro planeta, o sea, aquí no... y si encima estás ahí viviendo y ves más cosas, yo creo que será incluso más intenso. Pero bueno, por darle un poco de orden, vamos a ir a los 3 adjetivos. Nosotros, con el fin pues, de hacerlo un poco más personal, le pedimos siempre a nuestros invitados que se definan con 3 adjetivos para saber cómo te percibes tú como persona. Sí, yo creo que por los orígenes es resiliente. Yo creo que es el primer adjetivo que a pesar de todo sabes que tienes que sobreponerte y seguir adelante y seguir adelante. Yo creo que otro, para no decir loco, es soñador. Yo creo que a veces se me va un poco la pinza y todavía eso no lo he perdido y sigo pensando que de Cuba puedes llegar a conquistar el mundo. Y lo tercero creo que trabajador. Mis padres, sobre todo mi madre, me inculcó que tienes que trabajar duro, duro, duro y que el resultado del éxito es una combinación de sueños pero con trabajo duro, un trabajo duro y serio detrás. Qué bien. Qué bueno. Yo creo que recogiendo todos esos detalles, ahora que has nombrado a tu madre, que entiendo que también es cubana, Sí. vamos a ir a esos inicios y que nos cuentes un poquito cómo era la vida en Cuba, la tradición, cómo partes desde ahí. A ver, Cuba, evidentemente, Cuba, la vida no tiene que ver con España. Pero bueno, desde el punto de vista... Es que en Cuba, al final, sobre todo ahora, cuando yo tenía 10 y tantos años no había internet, como ya había en España, pero en Cuba no. Claro, no conoces tanto del mundo exterior. O sea, tampoco, yo lo digo a mucha gente, evidentemente no sabía que existían muchas cosas que probé aquí cuando llegué, pero tampoco tenía esa desilusión porque no lo había probado antes. O sea, no sabía ni lo que me había perdido, porque realmente... De hecho, mi primer día de España, ahora vuelvo a Cuba, mi primer supermercado fue en shock. Tuvieron que hacerme la compra. No sabía qué coger. O sea, no sabía. O sea, porque claro, yo estaba que había un producto. O sea, cuando había muchos productos en un supermercado, mi cerebro quedó colapsado. Hubo que reiniciarme en la caja. O sea, yo me acuerdo cuando entré, cuando salí. Pero el proceso, yo vi que mi carrito entró vacío y salió lleno. Pero no sé ni qué coño me echó el que venía conmigo, que era un amigo, un buen amigo, que fue el que me fue a buscar al aeropuerto. Bueno, volviendo a Cuba. Claro, en Cuba el día a día es, por supuesto, mucho más difícil que aquí, pero yo creo que, sobre todo hace unos años atrás, había 2 caminos. Un camino que evidentemente es el que quizás era más popular de Cuba, que es la salida, digamos, del mundo de casi que yo diría la prostitución. Espero que me dejen entrar a Cuba después de esto otra vez. Y otro camino que yo creo que hay mucha gente que veía en la academia como una manera de salir adelante. También existen otras vías, ¿no? Pero bueno, yo diría, tu familia te puede sacar, no sé qué más. Pero digamos, los que no teníamos esa oportunidad de que un familiar nos tirase una mano para salir del país, quizás tenías casi esos 2 caminos. En mi caso, claro, yo tuve como, mi etapa tiene altos y bajos y por eso mencionaba a mi madre. Yo, cuando empecé esto muy niño, era relativamente semidespabilado, o sea, salía bastante bien en la escuela. Después una etapa en mi vida que fracasé pues la vida final
en cada edad tú tienes los fracasos o los vídeos diferentes. Yo quería entrar a una escuela, no, la nota no me dio, cosa que pasa 1000 veces, pues me doy cuenta que eso es normal. Y eso me hizo que me deprimiera bastante. Bueno, en resumen, eso hizo que mi carrera académica, con muy pocos años, 14, 15 años, dije, ya no, soy muy bruto, no estoy para esto. Y me puse directamente a no estudiar más nunca. Mi madre me hizo bastante presión y eso me hizo que volviera a retomar los estudios de alguna manera. Retomar los estudios cuando entré a la universidad, sí, ya era otra vez bastante semi-despabilado. Y eso fue lo que fue la vía que poco a poco mi vida fue cambiando hacia básicamente el estudio me fue cambiando la vida. Bien, o sea, tú ya tenías claro que realmente los estudios eran una vía de, en algún momento, que podías salir de la Cuba. Al principio no lo veía así. En la universidad, cuando llegué, mi primer día en la universidad, de hecho no se me olvida que llegué a mi casa y dije, yo no duro un día aquí porque venía muy mal, una base muy mala. Pero después, durante el camino, conocí gente que me motivaron y me di cuenta que sí, que era una manera de poder salir adelante, sí. Pero yo tengo una duda y es, ¿en qué momento también descubres o ves que te gusta? O sea, ¿cómo acabas en una ingeniería? O sea, ¿cómo descubres esa vocación o ese gusto por lo que es la tecnología, las cosas técnicas? Como muchas cosas en mi vida, de rebote. Literal. Como decía, yo al principio, digamos que tuve una vida, un momento de la vida que estaba un poco disperso. Y en Cuba, bueno, igual que aquí, tienes N cantidad de carreras y según la nota de corte puedes entrar a la carrera. Yo no pude, yo quería estudiar informática. De hecho, yo quería estudiar ingeniería informática y no pude. No me dio la nota de corte. Y caí en mecánica de casualidad, literal. Era como lo último que quedaba, entré. Yo cuando entré ahí, entré pensando que, bueno, esto no es lo mío. Pero, cosas de la vida. Tuve la oportunidad de conocer gente dentro. De hecho, yo empiezo a estudiar porque quería irme de mecánica. O sea, yo voy a hablar con el decano de la facultad, un gran amigo mío, en la actualidad, en aquella época, por supuesto, era mi profesor, y le digo, profe, yo quisiera irme de aquí, y me dice, tienes que sacar, en Cuba es en base a 5, tienes que sacar más de 4,5 y te doy como la libertad, y te puedes ir a informática. Y esa fue mi motivación, yo me tengo que ir de aquí, yo la mecánica no la soporto, yo pensaba que esto es de grasa, tornillo y tuerca, y yo estoy en el siglo XXI y no estoy para esto. Eso me hace que me empiece a entrenar de verdad, duro, a estudiar, quiero decir. Y logré sacar muy buenas notas del primer año, pero ya conocí a mucha gente y me quedé. Ostras. Pero claro, a mí me genera cierta incertidumbre y curiosidad, por supuesto. ¿Qué pasiones o qué inquietudes puede tener un niño cubano? Un niño, sí, cualquier niño cubano, quiero decir. Antes me he quedado un poco en shock con lo que nos has afirmado antes que tienes sobre la prostitución o la academia. Y es una frase que pues eso, me ha impactado bastante, como yo creo que le impactará a todos los espectadores que nos estén viendo. Claro, esos niños que elijan, afortunadamente, la academia, dentro de esa academia, ¿qué profesiones pueden tener? Evidentemente, dentro de Cuba, cada vez menos. Desgraciadamente, la industria cubana cada vez es menos. Pero, digamos, porque dije la prostitución a la academia, porque desgraciadamente lo del medio, que es la industria. Por ejemplo, mi madre tuvo la suerte de trabajar en una industria que funcionaba. Mi madre es ingeniera. Y lo vivió. Por lo menos en los 80 en Cuba había una industria que funcionaba. La Cuba que heredé mi generación, y creo que la que está heredando ahora, evidentemente va a peor esa industria. O sea, se va cada vez deteriorando más. Entonces solo se va quedando los extremos, ¿no? Digamos, la parte muy teórica, que al final es tu conocimiento, puedes leer, es mucho software, mucha simulación, y por lo tanto no estás tan desfasado con el mundo si le dedicas horas, porque al final programar, si le dedicas horas, vas cogiendo habilidades. O la otra parte, digamos que es el mundo oscuro y fácil, ¿no? Desgraciadamente, que a veces pasa. Eh, yo creo que cada vez es más común que mucha gente vean que se puede, por la carrera profesional, empezar a buscarte un camino dentro o fuera, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que el internet ha sido un gran paso, en mi época no había, o era muy limitada. Ahora, por suerte, esa parte sí, ya Cuba tiene mucha más conectividad con el mundo y yo creo que hay grandes profesionales y que van a seguir saliendo. De hecho, yo estoy aquí gracias a la educación. Sí, a la formación que recibiste y esos inicios en Cuba. No, es muy interesante al final que ya no es porque sea Cuba que lo consideramos como un país que no es tan afortunado como el que tenemos, pero bueno, que al final en todos los países ocurre, en España ocurre también, que hay muchísima gente que se va afuera, porque al final ya es un tema simplemente de condiciones laborales, de competitividad del mercado laboral. O sea, es que lo que cobras en un país A
en un país B es 3 veces más. Entonces hay gente que elige ese camino simplemente pues para capitalizarse y crecer más rápido en lo económico, sacrificando, por supuesto, otras partes que pues quizá la primera sea la familiar, que pues al final te dejas mucho atrás cuando te vas a otro sitio. Entonces, vale, yo quiero saber ahora un poco más, yo creo que está un poco claro lo que es la parte universitaria, que al final fue como mecánica, no me gusta, pero bueno, el círculo parece que te ayudó bastante. Sí, de hecho, no digo nombres, pues no va a ser que alguien se moleste, pero yo tengo un profesor tengo dos profesores que son dos mis grandes amigos en la actualidad. Tengo la suerte de que sean mis grandes amigos y gracias a ellos estoy aquí, literal. O sea, gracias a encontrármelos Qué guay. en lo largo de la carrera, yo estoy aquí. Uno fue el decano, este famoso decano, y otro fue un profesor que ha marcado mi vida profesional. De hecho, ha sido mi tutor de grado, de doctorado, de máster. Y de alguna manera fue la persona que me enseñó, yo creo que el mundo de la IA y también la pasión por la investigación. Y eso ese fue el cambio, yo creo que el cambio de chip en mí es producto a esa manera de esa pasión por algo que ya había olvidado, de que Sí. era la investigación. En ese cambio de chip que comentas, yo creo que, claro, mucha gente se preguntará cómo un ingeniero mecánico pasa a tocar IA académica o desarrollar ciertos algoritmos, ¿no? La transición no la ven muy clara, entonces cuéntanos un poquito. Sí, a ver, ese profesor, el segundo profesor, que era una persona bastante loca, sigue siendo, desde el punto de vista de loco para cubano, es como que era como la oveja negra, el cisne negro, ¿no? Que era como el disperso dentro de mecánica, era ingeniero mecánico, pero su doctorado lo hizo ya aplicando temas de optimización, o sea, de heurísticas para a temas mecánicos. A mí no se me olvida, él no se acordará porque está decrépito, pero no, mentira. Él mandó un email a todos los estudiantes, en Cuba son 5 años de la carrera. Él mandó un email con un all de esto típico, ¿no? De que está buscando gente para un grupo de investigación y el típico que sí a quién se quería apuntar. Yo creo que estaba tan loco que el único que fui yo, o porque no me leí bien el mail o porque soy entretenido también. Ya yo fui el que toqué la puerta y cuando miró, viniste, bien. Y ese me dijo, no, pero el tema que tenemos en investigación es optimización, la Laplaciana, para no sé qué cosa. Y digo, coño, si yo no sé ni cómo se escribe eso. Literal. Y ahí empecé, el cabrón me puso a unir punto uno con punto 2 en MATLAB. ¿Cómo programar que se unan 2 puntos? ¿Cómo programar que esto sea un triángulo? ¿Cómo programar que un triángulo se intersecte con otro triángulo? ¿Cómo programar que... Y así fui subiendo el nivel, ¿no? Un círculo, un triángulo, bueno, para no hacer de larga la historia. Terminé haciendo mi tesis de grado. Ya era más informática, era más matemática que mecánica. Y era programación de herramientas de corte, diferentes herramientas de corte, pero la optimización con triangulación de Delaunay. Y eso, aquello en la facultad fue como, y que estaba hablando. Literal. Y claro, y eso ahí fue mi primer paso dentro de hacer algo que no era la mecánica clásica de Cuba, que era literalmente corte de metales, no sé qué más, porque mi carrera me orientaba sobre toda esa parte. Y me dio la posibilidad de publicar con él mis primeros artículos. Él publicaba, o publica todavía, muchísimos artículos para revistas internacionales. Porque claro, como si estos temas de optimización, estos temas de IA, sobre todo lo que después empezó a llamarse Machine Learning, él ya tenía cierto grupo de que lo invitaban a publicaciones y yo fui entrando primero en publicaciones más pequeñas o contribuciones y después logré hacer, de hecho antes de llegar a España tenía como 4 publicaciones, artículos donde yo era en uno un primer autor, el segundo autor, así. Qué bueno. Ya él mismo fue como que me dio la introducción al mundo. Y todo era temas de lo que después se convirtió en Machine Learning. Eran modelos de... Clasificación. Claro, mediciones de fuerza para hacer combinaciones de reducción de superficie. Siempre pegado a la industria, pero este tipo de modelos. Es sorprendente. Presiones lineales, cosas así. Es sorprendente que poco se habla, o creo que poco se nota, que los trabajos fin de grado, la tesis fin de grado o fin de máster Son una semilla buena. Son una semilla y aportan mucha diversidad a un título, a un plan de estudios. O sea, quiero decir, en Teleco, por ejemplo, hay multitud de trabajos fin de grado que no están para nada relacionados con el core de las telecomunicaciones, que sí, no sé, 5G, 6G... No sé. Yo hay trabajos de amigos nuestros que yo no sé qué hicieron. Claro, o sea, me lo explican y no lo entiendo. Y al final, lo bueno de todo esto es que el nexo común son las matemáticas, el propio corazón algorítmico de cualquier heurística o de cualquier simulador, ¿no? Y al final eso es lo bonito, ¿no? Que une todas las carreras prácticamente. Entonces, ahí ya te quedas investigando lo que es la universidad junto al profesor este que tenías. Exacto. Ahí me hago profesor también. O sea, ya termino mi carrera y entro en el máster. O sea, termino el grado, entro en lo igual que aquí. Eso tú puedes continuar.
Entro en lo que allá en aquella época eran 5 y 2, o sea, eran 7 años. Pero bueno, entro en el máster y entro de profesor, no me acuerdo, pero categoría más baja. Instructor creo que se llama. Que en la facultad de mecánica, por supuesto. Y empiezo a dar clases de elementos, no, mentira, de resistencia y materiales. Resistencia a materiales. Sí, que eso era matemática también al final. Sí. O sea, son diseño puente, estructura y cosas. Ostras. Es un mundo súper ajeno a nosotros en ese sentido. Claro. O sea, es algo que es que no lo hemos tocado ni de pasada, me refiero. Y no tengo ni idea. Física, mecánica aplicada. Sí, totalmente. Entonces, vale, y ahora cuéntanos un poco cómo ocurre esos primeros viajes o esas primeras estancias durante el doctorado y demás, porque creo que es lo que al final te cambió a ti un poco la vida, el hecho de salir. Claro, sí, yo vengo primero, mi primera estancia realmente es España, porque yo no nací aquí, evidentemente. Vengo en 2013, un mes de la toma de contacto con otro profesor que ha impactado, profesor ya aquí en España, que ha impactado muchísimo en mi carrera profesional también. Gracias a él también estoy aquí. De hecho, son mis dos tutores de doctorado, el de Cuba y el de aquí. Vengo en 2013 y me dije, bueno, estoy un mes, y ahí él es el que me hace que yo lo desconocía, la introducción, empezaba el boom del cloud, de la migración de todo al cloud, bueno, sabes, ¿no? Que hemos pasado por etapas. Entonces estaba el boom del cloud computing. Y bueno, entonces me dice, mira, vamos a hacer algo que tenga cloud, pero que él tiene un laboratorio, es profesor de ese investigador del CSIC, profesor de investigación, él tiene su laboratorio de eso, y entonces él es ingeniero en control, bueno, doctor, pero que sí, fue fase control. Y bueno, está todo el tema desde cloud, controlar ustedes saben, ¿no? Lo que era sistema ciberfísico, todo esa locura. Y me dice, oye, a mí se me ocurrió este tema doctoral, lo voy a lanzar y apúntate. Y si te sales ganador, bueno, te salvaste, y si no, te jodiste. Y claro, yo regreso a Cuba, aplico, como, o sea, sigo los pasos de las instrucciones de él, que era una beca de FPI de aquí del gobierno. Bueno, en resumen, en su rama, bueno, en resumen, termino primero de la puntuación de eso. Y ahí sí ya me cambió la vida. Llego y vengo a vivir a España full time. Llegué en 2014 a Madrid, al CSIC, a hacer mi doctorado en estos temas. Y claro, la beca FPI te permitía viajar todos los años. Eso ha ido cambiando, creo, ahora, pero cuando yo sí, hacer estancias. Hacer estancias, exacto. Mi primera estancia fue random también. Te digo, muchas cosas en mi vida pasan random. Yo dije, yo no conozco a nadie. Mi profesor de España estaba de viaje. Y eso te abría como el periodo aquí, es como actividad. 15 días para buscarte un centro y después cierra el periodo de aplicación. Y yo dije, bueno, yo tengo que ir a algún lado. Y me metí en Springer y busqué lo mismo eso. ¿Quiénes están publicando sobre mi tema en los últimos 2 años? ¿Quién es el autor corresponsal? Empecé a escribirle email a todo Dios. Y me respondió un profesor de Alemania, de Berlín, de la Tecnológica de Berlín, que me recibía. Y digo, para allá voy. Y me fui para la Tecnológica de Berlín y estuve 3 meses haciendo experimentos. De hecho, me vino súper bien para el doctorado porque tenían microscopía, vamos, top. Y yo estaba haciendo doctorado en temas de microfabricación. Claro, eran brocas muy pequeñitas y necesitaba un microscopio muy pro para poder ver. Y ahí fue mi primer viaje, digamos, mi segundo, porque realmente mi primer viaje es a España. Claro. Pero ya estaba sentado en España 1 año y medio, eso fue en finales de 2015. Y ahí empieza digamos, después regreso, vuelvo y aplico. Ahí sí mi profesor ya no estaba de viaje esta vez, y él sí me consigue la segunda estancia y me voy a Warwick, porque en Warwick hay un grupo de robótica en Reino Unido, que tienen, para Jaguar y Land Rover, tienen un contrato muy grande en la universidad. Y bueno, no sé ahora, pero en aquella época. Y empezamos a hacer todo temas de robótica. Ya me invento un poco visión, robótica, cordones de soldadura, pero siempre conectado a algo de mecánica, porque al final era como mi core, ¿no? Digamos, era lo que había estudiado. Y después cuento que en mi tercer año ya había terminado toda la parte experimental, ya tenía la memoria escrita, y me llega lo de Japón y me voy. Retraso un poco la defensa de la tesis para poderme ir a Japón, y ahí en Japón sí ya llegué como, dígame qué aprendo, qué tengo que hacer. Claro. Porque ya tenía hecho el doctorado, la memoria. Cuéntanos, antes de entrar un poco en temas más técnicos de la tesis o las publicaciones que hiciste en Japón, en los sucesivos países que nos has comentado, cuéntanos un poco cuál es el choque cultural que tiene un cubano cuando viene a España, o cuando deja España, que ya se había acostumbrado, y se va a Berlín durante 3 meses, o luego incluso cuando vuelve y se vuelve a ir a Japón. O sea, yo te diría que un español ya tiene choque cultural cuando
uno va a Berlín, o sea, Berlín es una ciudad muy rara. No sé cómo sería en la época, pero Berlín es una ciudad muy extraña. Cosmopolita. Demasiado, a mí me agobia. Vanguardística. ¿No? Sí, no sé, es muy rara, tío. Yo no viviría ahí, creo que es de la última ciudad del mundo que viviría, posiblemente. Pero sí, o sea, cuéntanos un poco cómo fue ese choque, esa experiencia. Bueno, yo en Berlín no tuve tanto choque porque en el entorno académico éramos al final todos estudiantes de doctorado y todos teníamos como... Sí, además es como muy internacional, ¿no? Siempre viene gente de fuera. Gente de fuera, claro. Igual que en Reino Unido. En Reino Unido había mucha gente de Asia, mucha gente de la India. De hecho, que al principio no entendía ni uno, porque el inglés era como que coño está contando este. Pero claro, ahí está como un entorno estudiantil que no da tanto la diferencia. El primer impacto para mí duro fue en Japón. Claro, en Japón sí fue un lugar donde no había nadie académico, solo estaba yo. En una oficina normal de trabajo, donde eran puestos consecutivos y literalmente llegué, me acuerdo, no se me olvidó ese día, vuelo larguísimo, todo cansado, los japoneses no entienden de que estás cansado, hay que trabajar, ¿eh? Llegaste a horario de trabajo, para allá. Fui para mi oficina con un ojo cerrado y el otro, vamos, casi que aguantándomelo. Y el colega lo primero que me explica en su mejor inglés, me da un casco y un kit de supervivencia y me dice que si hay un terremoto, estas son las medidas de evacuación. ¡Hostia! Y yo, como es un terremoto. Yo me digo, mío, ¿será que lo entendí mal? Y el colega me dice, no, el casco no puedes quitarlo de tu asiento y la mochila no puedes quitarlo de tu espaldar. Y cada 15 días revisa el agua y cada no sé qué más. Y yo, como, ¿qué coño me está contando este hombre que un terremoto? Claro, porque allí... Pero es zona sísmica que no, flipas. exacto, es zona sísmica y además, que lo llegamos a comentar en la tertulia de ingeniería civil que hicimos, están esperando al The Big One, ¿no? Entonces, ¿tú también tienes recuerdo de haber comentado eso? No, a ver, no hablamos de Big One, pero sí estuve como en 3, pero muy pequeñito, que el primer día yo sentía, coño, me estoy mareando. Y veía que se movía. Claro, yo cubano en Cuba y terremoto. Claro, yo veo que, digo, estaré mareado yo, pero veo que no, esto se mueve. Y claro, miro el de al lado y está relajado. Mira esto, está relajado. Que bueno, sigo trabajando, no pasa nada, es como esto es normal. Y a la segunda o la tercera vez ya era como normal. Yo digo, si el de al lado no corre, yo... Claro, si no se asustan ellos, yo tampoco, ¿no? De momento estamos en zona de control. Pero claro, ese fue el primer choque para mí. Un terremoto, kit de supervivencia y un casco en una oficina normal, que como aquí. Tía, que tengo un casco y un kit de supervivencia. Es como, ¿qué coño cuenta esta gente? Y yo vivo en un quinto piso. O sea, de trabajar en un quinto piso. Bueno, eso fue el primer choque. El segundo choque fue cuando llego a mi supervisor a explicármelo. El colega, el inglés lo llevaba duro. Y el hombre, eso sí, los japoneses hacen dibujitos tipo manga. Las presentaciones de empresa eran igual. Dibujito, saltaba dibujito al otro dibujito. Ostras. Y yo era la presentación que parecía que estaba viendo un anime, yo no sé lo que estaba viendo. Y era, ok, yo creo que dice que dibujito 1 hay que seguir dibujito 2. Y yo, madre mía, esto va a ser duro. Yo no hablo japonés. O sea, ya encima fue como la forma de trabajar, de expresarse, claro, todo era muy complicado, ¿no? Claro. Y al principio era una oficina española y cubana, ya ni te digo. Se habla, hace esto, este te interrumpe. Aquí gran silencio. Una biblioteca aquello, ¿no? Nadie, exactamente, una biblioteca. Claro, yo me sentía como tengo que hablar con alguien y me voy a reventar. Porque estoy yo aquí solo. No sé si tengo una duda, ¿qué hago? No había chat de tenía que hago, o sea, ¿a quién le pregunto? Claro, no había Slack ni Teams ni nada de eso, ¿no? No, Teams sí, Slack no, posiblemente también. No lo usaban, Teams sí lo usaban. Claro, y era muy duro. Después ya comer con palito, ni te digo. La cantina, claro, la cantina todo era estilo. Y me decían cuchara china y todo lo eran palitos. Entonces me decían que eran productos japoneses, chinos, así. Por ahí ni hablar. Y te miraban raro cuando te sientas... Bueno, no sé cómo serían las mesas, si eran mesas grupales las de la cantina o tal. Sí, eran largas. Claro, tú imagínate, no estás acostumbrado a comer con palillos y a lo mejor se te escapa el típico trozo de comida. Yo siempre he tenido mucho miedo. No, o sea, das pena. Cuando no sabes utilizar palillos, das pena. Porque a mi novia le encanta el sushi y yo, entre que no me gusta del todo y que me da un poco de miedo que se rían un poco de mí cuando soy un poco torpe cogiendo la comida con los Le tiras al tenedor y algo, ¿no? Pero no sé cómo lo viviste tú. No, ahí no había tenedor. El primer día esperaban por mí, literal, todos así, terminando de comer así. Y yo ahí... Con los palillos, ¿sabes? Estaba para coger las bandejas y hacer así. Claro, lo dan todo tiene como espacio. Tía, la carne aquí, todo está como la típica bandeja de la escuela, sí. Pero así todo separadito, todo bonito. Una presentación muy bonita. Pero quiero decirte que lo que me llamaba la atención es que ellos
hablaban conmigo con la comida en el aire y me hacían así. Y yo decía, esto es nivel pro, no se le cae. O sea, hablando conmigo normal, como así, claro, lo tienen súper... Como que si un tenedor pinche algo y esté hablando con la comida en el aire. Sí, que lo tenían todo bien cogido. Y yo... Pero luego aparte, o sea, sí, eso está claro, que lo de los palillos y lo del idioma ya es una barrera grande, pero luego también me genera mucho curiosidad porque siempre hemos tenido como la idea de que los japoneses trabajan muchísimo. Sí. Tienen una cultura del trabajo súper exigente, además son sociedades muy solitarias, muy conservadoras. O sea, tiene su parte oscura, la sociedad japonesa. Cuéntanos un poco si tú... A ver, yo en Itachi me dan, o sea, no, te dan el lugar donde te quedas, eso muy bien. Y es un edificio de la propia compañía, porque te da, para las nuevas incorporaciones, no en mi caso, pero como le da como 3 años, eso está lo hace muy bien. Como para que te adaptes, porque muchos tienen que emigrar de una ciudad a otra, bueno, en resumen. Yo me acuerdo que ese piso, como yo no tenía papel en Japón, bueno, al final para un contrato de internet era complicadísimo y no tenía internet. O sea, no tenía wifi en casa. Entonces lo que hacía era ir a un Starbucks que había bastante cerca o a otro café a trabajar muchas veces. Y yo salía de la oficina a las 6 o a veces iba a trabajar o a ver vídeos o a hablar con mi familia o lo que sea. Claro, yo salía, muchas veces regresaba a las 11, 12 de la noche, ya a acostarme a dormir y tuve todos los pisos encendidos, gente trabajando. Todavía. Y eso me llamó muchísimo la atención. Ostras. La gente trabajaba muchísimo. O lo que dice de solitario también me llamó mucho la atención. La gente con bolsa, la gente compra comida, hay comida a toda hora y la gente por lo general carga comida, o sea, el takeaway es como muy, muy común. Y lo otro que me llamó mucho la atención, me acuerdo de la tarjeta, tenía tu nombre, no sé qué más, y por el otro lado decía, tiene no sé, eso ha cambiado, ya está más digitalizado. Pero en aquella época tenía como el calendario del año, o sea, yo estuve en 2017, la primera vez. Claro, y había como días marcados en japonés, o sea, en rojo y letras en japonés abajo. Y yo pregunto, ¿esto qué significa? Dice, no, la compañía strongly recommend to take vacation, o sea, que le esforzaba porque los colegas no cogían vacaciones. Pero esa cultura del trabajo tan exigente viene de... O sea, ¿de dónde viene? ¿Son gente ambiciosa que realmente quiere crecer en el trabajo, ganar más dinero? ¿O es simplemente por una cosa...? No, no es por dinero. No creo que le paguen horas extras. A no ser que te lo pidan, pero no creo. Yo creo que es una cultura del esfuerzo. Sí. O sea, viene de generación en generación. Supongo que los nietos, o sea, los de ahora no trabajan tanto como los de hace 2 generaciones atrás, pero yo entiendo que su visión del éxito es la repetición y la constancia. Pero la brecha salarial se nota. Quiero decir, así como en Estados Unidos vemos que los salarios son infinitamente mejores, es cierto que la calidad de vida es pues más alta, más cara y demás, pero el beneficio es considerable respecto a aquí. Allí, en Japón, los salarios como están y el coste de vida, o sea, el beneficio entre el coste de la vida y el salario, ¿influye? ¿Es muy grande esa diferencia? A ver, eso no te lo sabría decir porque, te digo, yo tenía todo pago y mi salario era de becario, pero yo tampoco estaba en Tokio, tampoco quiero decir que no sé si en Tokio, pero yo sí he estado en Estados Unidos varias veces y ellos estaban en una ciudad que se llama Totsuka. Yo te puedo decir que en Totsuka yo no veía mendigos, o sea, en la ciudad estaba por lo general, todo el mundo tenía un estatus, no vi gente, yo estaba en San Francisco y he visto gente con jeringuillas literalmente enganchada en la calle. Mucha gente. Yo no vi eso en Totsuka. En Tokio no sé, porque no vivía. Tokio solo iba de... Sí, Tokio creo que sí que hay zonas visita. un poco más chungas. Quizás haya zonas más chungas, pero si tú me comparas las dos sociedades, lo que yo he visto, me parece que es mucho más... O sea, veo mucha más desigualdad en Estados Unidos que en Japón. Pero no sé monetariamente hablando porque no me sé ni siquiera... Claro, ahí es donde iba, quiero decir. Si nos has comentado que a lo mejor cuando salías del Starbucks después de hablar con tu familia o de trabajar por tu cuenta, lo que sea, ya eran las 11 y las 12 y veías edificios de oficinas que tenían las luces encendidas, me ha llamado la atención que a lo mejor pues no solo sea un tema de exigencia o de autoexigencia, sino también sea un tema de remuneración económica muy elevada, no lo sé. Si iban por ahí los tiros. Yo creo que no, yo creo que ellos venden mucho la cultura de la familia. O sea, la compañía para ellos es una familia. Y por tu familia tú te esfuerzas. De hecho, eso sí lo hablé con muchos chicos y ellos decían que era como un honor que te hubieran seleccionado. O sea, como que te seleccione una compañía como... Hay varias, 3, 4, 5, 6 compañías que son muy fuertes en Japón. Hitachi es una de ellas. Y era como que me eligieron a mí. Y también, ahora no sé, porque te digo, cada generación va a ser más... Esos niveles de compromiso yo creo que no son sostenibles en el tiempo. Yo creo que la generación ahora no deben tener los mismos que antes, hace 5 años que no voy a Japón. Pero yo sí vi que
que para ellos era muy... De hecho, no cambian de una compañía, está muy mal. Es verdad. Ellos se quedan toda la vida. Y lo sufrían mucho en Alemania. Los alemanes, son como en España, eso sí. De hecho, en Alemania fueron los que me explicaron que si querías tener una carrera ascendente, lo normal era estar 2-3 años aquí, 2-3 años allá, 2-3 años aquí, 2-3 años allá, 2-3 años... como ir cambiando, ¿no? Sí. Y eso hacía que tú pudieras progresar más rápido en la escala, ¿no? Los japoneses sufrían mucho eso, en Alemania. Sufrían mucho que alguien se fuera, porque no lo entendían. Te lo preguntaban directamente. ¿Es por dinero? ¿Es por qué? ¿Estás mal aquí? Porque ellos no piensan en... Sí. Tenían un sentimiento de arraigo muy fuerte con las empresas. Porque lo venden, o yo creo que el trabajo es como perteneces a la familia. Y si eres de la familia, tú... saldrán ovejas descarriadas, pero por lo general la familia... Es una cultura súper curiosa, a mí me genera mucha... Pero yo creo que porque no la entendemos bien. Existe una barrera muy grande que es el idioma, yo creo, y al final pues tú la cultura americana, la cultura sudamericana y la europea en general la entiendes porque tenemos, digamos, que un lenguaje común que es el inglés y con eso nos apañamos. Pero con Asia nos ocurre yo creo que eso, que al no tener una lengua común, no tener tantas relaciones también, los países no están tan abiertos y tan comunicados entre sí, nos cuesta entender sus culturas. La religión quizá también juega un papel muy fundamental porque parte de la religión, la filosofía viene por parte de la religión, ¿no? El propio conocimiento, la forma de entender un comportamiento de una persona nace también muchas veces de la religión. Entonces, bueno, también puede que sea una de las causas. Pero bueno, yo quiero pasar un poquito de tema porque si no, yo creo que te vamos a preguntar todo el rato sobre Japón y no vamos a preguntarte por tu vida profesional. Entonces, ¿cuándo es un poco esa transición? Cuéntanos la transición que haces desde el mundo de la academia hasta el mundo empresarial, ¿no? Hasta el mundo de la empresa más privada. Y no sé, y que nos cuentes un poquito con más detalles ese paso. Sí, como hice casi en la intro, llega un momento que regreso de Japón y me dan una carta de recomendación, una persona que también le tengo muchísima estima, que era como el supervisor de mi supervisor, y que me ayudó muchísimo en la compañía en Japón y después, posteriormente. Él me da esa carta de recomendación, me dice que había hecho un gran trabajo y aprendía muchísimo con él. La verdad que disfrutaba muchísimo las jornadas con él. Y bueno, entrego esa carta y me llaman al año de rebote, voy a Alemania, hago la entrevista, paso. Y me dicen que me reubican en Múnich, o en München, como se digan, perdón a los alemanes. Claro, ahí sí me voy 3 años. O sea, primero me voy como investigador, mismo cargo más o menos que hacía en el CSIC, pero digamos una empresa privada, donde sí evidentemente tienes un cliente, tienes que un entregable, ya entras en otra dinámica de Scrum, de no sé qué más, ya como una empresa, ¿no? Que tienes que entregar a tiempo, etcétera. Ahí empiezo el mundo de mi vida privada, empiezo a ver cómo era la transferencia de la academia más clásica, tradicional del paper a empezar a tener reuniones con clientes. En Hitachi, por lo menos en Europa, tenía una muy buena que yo no veía tanto en España. De hecho, una de las cosas que me da ahora ese salto es que ellos sí tenían, claro, al controlar, digamos, todos los renglones, las unidades de negocio hacían negocio y las unidades de I+D hacían I+D, pero las unidades de negocio se nutrían mucho de las unidades de I+D porque necesitaban mover ese I+D a que sea un negocio. Entonces eso hacía que muchas veces nosotros, yo era de I+D, viajáramos con la gente de negocio como apoyo, ¿no? Como yo le voy a contar a este, digamos, tú di que sí o que no, tú mamá así con la cabeza. Y el otro sí, se puede. Bueno, resumen. Claro, eso me hizo que empecé a viajar con otra persona que es noruego, que para mí también cambió mi vida, no lo sabe, pero para mí cambió mi vida, era como el director como el director comercial de esa unidad de negocio, que se llamaba, o sea, no sé si todavía se llama, Social Innovation o algo así. Bueno, en resumen, yo empecé a viajar muchísimo con ellos, de soporte, y ahí me empieza a gustar el mundo de los negocios. Yo no sabía, ahí sí sabían cero en el mundo de los negocios, pero lo veo a ellos como negocian, como no sé qué más, vamos a craquear este problema, no sé qué más, lo podemos hacer así. Y ahí yo le pido a él que si me podía ir a su unidad full time, porque ellos también querían tener como un equipo élite, decía él, pequeñito de expertos técnicos, que entonces ya no tener que depender tanto, y si ya cuando nosotros hiciéramos como el MVP, lo típico como si fuera un startup, se pasaba a la unidad de I+D que ya tenía... La unidad de preventa, ¿no? Que muchas tecnologías cada vez más están buscando. Gente que tenga dotes comerciales, pero sobre todo tenga un expertise muy grande de la propia tecnología, ¿no? Exacto. Yo cogí esa migración, esa nueva manera de que... De hecho, la compañía, que muchas compañías grandes también
adoptaron esa figura de que empezara otra a funcionar como micro startup dentro de un gran, bueno, en resumen. Yo cogí esa transición y entonces nos montamos como una startup de tal. De hecho, ficharon una persona que venía de una startup que habían vendido, pero el tipo, éramos 50, que una startup más o menos. Era bastante operativo. Y ahí sí hice mi último año y medio en esa unidad de negocio. Viajé muchísimo. De hecho, en el año antes del COVID, 50 y pico, 60 viajes de negocio. O sea, llegaba a mi casa, cambiaba la mochila y me iba al otro. Más de un viaje por semana, prácticamente. Sí. Era una locura, pero aprendí muchísimo. Ahí sí era en tiro rápido porque era visitando clientes, entregando ofertas, visitando clientes, entregando ofertas. O mirando posibilidades, no sé qué más. Viene el COVID y fue como, bueno, eso lo sabe, el mundo entero frenó, yo también frené. Y me quedé de pronto como, ña. Venía con un pico super high y de pronto, ¡pum!, en mi casa. Teníamos trabajo porque al final tú podías programar, seguías entregando las cosas que le debías a los clientes, a los contratos que se habían firmado, pero tenías mucho tiempo libre. Espero que no me manden. Tenía mucho tiempo libre, evidentemente, para pensar y darle vuelta a las cosas. Y ahí fue donde dije, yo ya probé la academia, ya probé la industria privada, estoy solo aquí en Alemania, que hay un frío del carajo en Hamburgo Este, y yo tengo que regresar a España y lo único que nunca he probado es emprender. Me dio por eso, literal. Un día llamé a mi profesor de aquí y a otro amigo y le dije, y a otros dos amigos, y le dije que tengo esta idea, no sé qué más, y me gustaría emprender. Y me dijo, nada, dale. Y así regresé a España a hacer la empresa. Sí. ¿Y cuál fue esa primera idea que tuviste para que dijiste, mira, vamos a meter esto en el mercado y testear? Eso también, te digo, de rebote. Claro, yo quería emprender porque de verdad quería, bueno, en el COVID vi muchos vídeos, el típico esto, empodérate que tú puedes. Y eso me trastornó el cerebro. Sí puedo. Y claro, dije, esto es 10 minutos, esto lo montamos una empresa y en 3 años millonarios. Está bien. Entonces... Estamos en ello. Sí, entonces, claro, yo sabía ¿qué sabía yo? Análisis de datos. Ese era digamos, lo que había dedicado los últimos, primero en la parte académica y en la parte de la empresa privada también hacía análisis de datos, literal. Entonces, bueno, montamos una empresa de análisis de datos. Todo el mundo me da los datos. Yo llego, soy Gerardo, me dan los datos. Sí, coge, aquí lo tienes. Evidentemente no me dio Nadie te daba datos. Perry. Claro, ¿quién tú eres? Los datos. No, gracias. Lo hago yo con mi gente. Bueno, en resumen, ahí yo empiezo a dar vueltas y logro fichar un contrato como consultor de temas de automática, de automatización de una constructora. Y, o sea, de una ingeniería de proyectos para la construcción. Y ahí dando tumbos para aquí, para allá, visitando, que si te puedo vender a ti algo de automatización, no sé qué más. Veo un proyecto de un cliente en Madrid que necesitaba, mira, yo no necesito nada de datos, no necesito nada de automatización. Yo lo que necesito es tener una trazabilidad sobre todo lo que me produce en cada una de las máquinas y yo tener un conteo. Regresé y le dije a mis socios cuando aquello y me dice, yo creo que uno me dice, no, RFID. Bueno, RFID entonces. Vamos a ir, pues, pero el típico preparas tu MVP, ¿no? Exacto. No, le preparas como el proyecto. El proyecto, exacto, para vendérselo, ¿no? La idea, ¿no? Y les digo, mira, esto es RFID, esto va a cambiar el mundo. Para dar un poco de contexto, hago un breve inciso. El RFID es la tecnología que utilizan las alarmas de las tiendas, de cuando vas al Zara, que pues si sales de la tienda pita. Exacto. Pues es esa tecnología que hace que cuando un chip pasa por un punto, por una antena en este caso, pues la antena lo detecta. Entonces eso es lo que querías utilizar, si no entiendo mal, para contar cuántas cosas entraban o salían de una máquina o de una fábrica o lo que sea. Exactamente. No solo como alarma, también, bueno, ustedes saben más que yo de eso, también las cajas. Ahora todo lo que es las islas estas que tiene Zara o lo que tenía Decathlon en su momento, todo lo que coloques en un área X es capaz de contarlo de manera automática. Claro, ellos también tenían la misma problemática con lo que en la industria. Ellos fabricaban una N cantidad de paneles, los ponían en un área de un palet y ese palet, si esa zona estaba, digamos, con una antena, éramos capaces de captar cuánto volumen de producto había en ese lugar. Y ese fue nuestro primer MVP, que salió como el culo. Pero la verdad... Bueno, por algo es un MVP, ¿no? Para que pueda salir como el culo. Exactamente. Pero sí, ahí sí ya vi que aprendimos muchísimo y vimos que sí tenía también ayuda, que Decathlon lo ponga en todos lados, Inditex de paso, te dice, coño, esto se
se está moviendo y la tecnología tiene potencial. Y digamos que ahí sí empezamos a ya verlo como un negocio, a empezar a ser profesionales del RFID. Claro, pero nos comentabas lo último, ¿no? Que es una tecnología que ya tiene un caso de uso claro, como es la industria de la moda, que hay muchas empresas como Inditex que pues, evidentemente la utilizan, ¿no? Cualquier empresa de la industria de la moda. Sí. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué industrias o qué verticales considerabais en aquel momento cuando montasteis la empresa que veíais o presagiabais que iba a tener un buen futuro, ¿no? Sí, porque además es como un poco contraintuitivo, ¿no? De decir, pues mira, como lo están haciendo todas las empresas grandes, voy a hacerlo yo también, que estoy empezando. Entonces, explícanos cómo encontraste ese nicho en el cual tú te podías centrar. Sí, básicamente, la primera pregunta es, ¿la tecnología tiene aplicabilidad, sí o no? ¿Hay alguien que lo está usando? Sí, eso. Evidentemente, la idea para crear un negocio es lo que te dan los libros, un océano azul, que no haya nadie, sea el primero. Sí, bueno. Ok, eso estaría guay, pero a mí me tocó el rojo. En el rojo, tú dices, ¿mi idea es buena o mala? Evidentemente, ¿alguien lo usa? Sí. Lo primero que vas a mirar es, bueno, dónde lo usa y cómo lo usa. Evidentemente, el sector textil lo usa, pero está saturado. O sea, no es rojo, ya esto es marrón. O sea, aquí ni te tires. Pero tiene un gran potencial. Evidentemente vemos como, desgraciadamente, se van desapareciendo personas, aparecen más cajeros automáticos. Que sí que va en ascenso. Lees un poco y ves que va en ascenso. Y lo que hice fue después decir, ¿dónde pudiera ser el siguiente boom de eso? Una vez más, prueba y error. En mi caso, a lo mejor la gente, bueno, a lo mejor no, hay gente que tiene metodologías muy bonitas. La mía siempre ha sido de ahí constancia, tocar puertas. Empiezo a mirar, yo vengo de la industria, o sea, también de eso conozco un poco más. Me acuerdo que leí una noticia que Audi empezaba a implementar una planta 100% sobre RFID en Alemania. Y dije, coño, automoción se va a mover hacia allá. Claro. Empezamos a tocar las puertas de automoción y en España nos dimos cuenta que sí, hay algunas compañías que lo tienen, sobre todo los fabricantes, los OEM, pero todavía el Tier 1, Tier 2 no lo tienen. Que sí que hay una oportunidad. Empezamos a mirar eso de alguna manera. Otro sector que empezamos a mirar era Pharma y yo creo que se va a mover. Pero básicamente es eso. O sea, yo creo que es una tecnología muy grande. Yo creo que el sector textil está altamente saturado. Pero yo creo que el sector textil también está ayudando a que haya un boom en el resto. Y otro sector que creo que también va a tener una posibilidad grande a mediano o corto plazo es el agroalimentario. Claro. Sí. O sea, yo lo que veo es que es como muy rentable en industrias o en sectores que se fabrican componentes pequeños y mucho volumen. O sea, cuando haces cosas muy pequeñitas y haces muchas. Eso al final creo que es lo que más sentido tiene porque el conteo es algo muy importante porque si cada tapón de botella te cuesta 0,0001 céntimos, necesitas saber exactamente a ciencia bastante cierta cuántos tapones has fabricado, ¿no? Añadiendo a lo que comentas, yo creo que el valor de cada producto en esa industria que comentabas de aplicación de nuestra tecnología no es tan grande como puedan ser otras industrias, pero el conteo sí que es fundamental. Entonces, por no perder nunca el conteo ese de todos los productos y saber la contabilidad exacta de cada cosa, yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, como toda tecnología tiene un baremo. O sea, uno es, si viene a ser algo muy, muy pequeño, el coste de la etiqueta puede superar el coste del producto o un X% del producto. Por lo tanto, eso te lo acota por abajo. También si tiene un valor muy, muy grande, a lo mejor son muy pocas unidades. Estamos hablando, no sé, el ala de un aerogenerador. No se te va a perder. Pues se te pierde, eso es complicado. Y a lo mejor a algunos se le ha perdido uno, pero bueno. Claro, ¿dónde está ello? En donde hay un cierto valor. Por ejemplo, el textil es un muy buen ejemplo. Donde una prenda tiene un cierto valor y hay volumen. Porque ¿cuántas prendas mueve Inditex? No tengo ni el dato, pero es una millones. Exacto. Hay muchas industrias que repiten ese patrón. Que tienen piezas que tienen un cierto valor y que tienen un alto volumen. De hecho, la logística mueve muchísimo. Hay muchísimas empresas que mueven muchísimos bultos en el mundo de la logística. Se me ocurre también la electrónica, quizá, ¿no? Porque yo creo que esa cadena de valor, esa cadena de componentes de fabricación, pues vienen muchísimas piezas del continente asiático, en cuanto pues Taiwán, China, ¿no? Y esas piezas precisamente no es que sean baratas. No. De hecho, la microelectrónica es muy cara. Ahora nos estamos moviendo al paradigma de la fotónica, que será aún más cara todavía. El diseño es muy costoso, ya puedo afirmarlo, puedo dar fe porque he estado diseñando. Pero claro, yo creo que podría ser también una industria bastante aplicable. Sí. Te digo, en el caso de en el caso de la electrónica no lo sé si se da de alguna manera que en algún momento se Por ejemplo, la automoción también va a pasar.
los coches como tal ya van a tener muchos protocolos integrados, ya quizás el RFID no llegue. De hecho, yo creo que las comunicaciones, igual pues me estoy metiendo en su campo, yo creo que evidente también va a haber otros protocolos que lo van a ir acotando también por encima. O sea, va a decir, mientras más inteligente sea el dispositivo, más hacia el IoT vaya el dispositivo, menos necesidad hay que poner una pegatina. Porque de por sí en sí mismo él puede contarse o auto-ubicarse de alguna manera. No sé, en placas quizás, pero ya en dispositivos más que tengan una batería, posiblemente ellos mismos... Pero quizá también es gasto de la propia batería y a lo mejor no quieres tú mismo. Pero quizás Bluetooth, BLE, algo así. Sí. Entre más que puro RFID. Pero consideráis, ya hablando también un poco como empresa, ¿consideráis, por ejemplo, pivotar si llega el momento de detectáis que hay más auge en la tecnología Bluetooth o la tecnología... No, de hecho, en Symbot hemos pivotado. De hecho, nacemos, no sabemos cómo, nacemos. Pero quiero decir, encontramos nuestro rumbo en la vida y es RFID. Lo que es logística de bultos, palet, productos. Sobre todo estamos hablando de intralogística, movimiento de lo que hemos definido. Pero nos damos cuenta que lo mismo que ustedes. Por ejemplo, empezamos a leer y vimos que el RFID activo había casi muerto porque el Bluetooth se lo estaba comiendo. O sea, que el BLE estaba comiéndose. Entonces nos queríamos un cliente que quería usar algo activo y lo primero que pensé fue RFID activo. Y después empecé a leer y dije, coño, pero aquí ya no había ni fabricante, no encontramos. Y, coño, qué raro que tú googlees una cosa y no haya fabricante. Algo tiene que pasar aquí. Y los chinos esto fabrican lo que sea. Y claro, empecé a leer y veo que Bluetooth se había comido todo esto. El equipo técnico dice, oye, esto ni busquen más. Que crean tres equipos de telepeaje y 2 más que usan RFID. Más nadie usa esto en activo. Claro, ahí pivotamos y empezamos a meter en la plataforma, empezamos a usar Bluetooth. Y evidentemente mi día y parte del equipo técnico sabemos que cada banda se va a ir copando. O sea, y yo creo que el RFID va a tener su espacio muy acotado, pero vuelvo y te repito, con el boom del IoT va a haber mucho más dispositivos activos que pasivos. Claro. Es un problema al que yo también he estado, trabajando también actualmente en empresas de telecomunicaciones y es un problema al que te enfrentas, el problema de dividir el espectro de telecomunicaciones y saber que no tienes todo el ancho de banda disponible para ti mismo. Aquí estoy ya fuerísima de juego, por cierto. No, pero es cierto que hay bandas determinadas pues para IoT, que es un protocolo de transmisión de telecomunicaciones para arrojar Internet de las cosas. Internet de las cosas. Hay una banda de transmisión específica, una frecuencia específica para el Bluetooth, para el BLE, que si no me equivoco es el Bluetooth Low Energy, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, claro, eso, cuanto más auge tenga una tecnología, pues evidentemente el espectro está más repartido, no hay espacio para todos, ¿no? Y eso genera también negocio en la otra parte, la parte que no está del todo explotada. Exacto. Eso es lo que comentas, ¿no? Exacto. Yo creo que por su propio peso se van a ir acotando. Creo que va a haber un mundo donde por coste llegar a esas tecnologías activas no va a compensar. A lo mejor de aquí a 20 años sí, pero de aquí a 3 años vistas no. Porque todavía hay un desfase muy grande, ya no solo en la utilidad, sino en el coste. Y el coste también es una variable muy importante en las empresas para tomar decisiones. Pero sí creo que, como bien dice, las tecnologías ninguna va a ganar. Creo que se van a ir posicionando en sectores donde esta es mi banda, llevando las comunicaciones, esta es la mía, no te metas en la mía y no te metas en la tuya. Depende del caso de uso, que es lo que comentábamos, que antes, fuera de cámaras, decíamos, no, es que el boom de la inteligencia artificial, el boom del quantum computing, no, es que una tecnología puede tener mucho bombo y platillo, pero es que tienes que encuadrar el problema al que tú te enfrentas en cada caso y optimizar la solución escogiendo la tecnología más idónea, no la tecnología que está en la cresta de la ola, porque puede que no te sirva y puede que afectes al propio sector. Sí, poníamos el ejemplo de blockchain, que al final creo que se vio clarísimo que al final blockchain tiene unas cosas muy buenas y es que es una cosa muy robusta, es incorruptible, es muy segura. Entonces, pues para cosas tan cruciales como el sistema financiero, como un registro de propiedades, como podían ser la aplicación que tienen los NFTs, pues tiene muchísimo sentido. Pero para otro tipo de cosas, quizá para trazabilidad y cosas así, pues oye, a lo mejor vale la pena levantar un Postgres, ¿no? Levantar una base de datos y tirar con eso, porque al final para lo que necesitas es mucho más barato, mucho más rápido y mucho más eficiente. Al final, la contrapartida que tiene toda esa seguridad y esa robustez que tiene la blockchain es que es lento,
y que encima es caro. O sea, las blockchains cobran comisiones por transaccionar dentro de una red. Están las gas fees, o sea, alguien que sepa más de blockchain que yo. Pero bueno, de hecho en su día habían blockchains que eran carísimas por esto mismo, porque manejaban tal volumen de transacción que las gas fees se iban súper altas, y al final pues es que hace que un proceso migrarlo a blockchain no sea viable. Y entonces, escalable. claro, entonces volviendo otra vez al ejemplo que estáis poniendo, o sea, a las aplicaciones que vosotros desarrolláis, no tiene sentido que por tener una precisión en el conteo de que tengas un margen de error de menos del 0,0001, ponerle un bicho así gigante a cada pieza que quieras contar porque es más preciso. O sea, no tiene sentido. Entonces hay que encontrar un poco siempre ese trade-off entre coste y precisión, que es lo que necesitas tú para realmente pues ser... O sea, al final cuando manejas este tipo de tecnologías siempre se maneja cierto error. Entonces tienes que contar con ello y ver cuál es la forma más barata de tener el menor error posible. Sí, yo creo que el ejercicio más difícil cuando eres ingeniero, o sea, no me quiero meter con los demás, pero cuando eres ingeniero, es no enamorarte de tu tecnología. Sí. O sea, por lo general nos enfocamos muchísimo en la tecnología. A mí me costó mucho trabajo al principio y ver más el cliente, ¿no? La necesidad. O sea, enfocarte más en la propuesta de valor que la tecnología. Eso parecía al principio para mí un típico pitch de Add to Canvas, pero después me he dado cuenta que Canvas aparte, sí es verdad que muchas veces, sobre todo los perfiles técnicos, nos enamoramos demasiado de nuestra solución. Por eso tú me preguntas, ¿van a pivotar? No, es que seguimos mirando porque sabemos que cada cliente, o hay un grupo de clientes que tu solución, digamos, estrella, cobre hoy, que es radiofrecuencia, va a encajar, pero tú lo que tienes que ver es que la necesidad de los clientes va cambiando. Sí. O las piezas, o lo que quiere trazar, porque al final nuestra misión es localizar activos en tiempo real. Que un activo puede tener una función u otra, y en función de la definición de ese propio activo, es la tecnología que vas a aplicar a ello. Entonces, eso fue un ejercicio para mí difícil al principio, porque claro, yo quería programar y línea de código una Sí, es el cambio de chip creo que más grande que tienes que hacer como empresario. Exacto, creo que para mí fue lo más, creo que lo que más he aprendido estos 4 años, más que de programación y de... No, la verdad es que es un grandísimo consejo, ¿eh? O sea, para la gente que viene del tema técnico, que al final pues eso, te enamoras de una solución, te enamoras de una solución tecnológica que has hecho y que ves que está funcionando, pero que al final las empresas, por muy tecnológicas que sean, ofrecen valor y ofrecen soluciones. Y tienes que enamorarte de tu propuesta de valor, no de la tecnología que utilizas para ofrecerla. Sí, mi gran error hace 4 años, que todavía estoy tratando de reparar cada día, fue que vender es fácil. Si hago esto, ya yo lo vendo. Y realmente muchas veces no vendes porque no has entendido realmente el problema. Claro. Y estás enfocado más tecnológicamente en cómo solucionarlo que realmente desde el punto de vista de agregar valor a ello. También te quería preguntar por eso, por la brecha que hay para un ingeniero normalmente el poder ser empresario, que quizá un empresario a lo mejor puede ser más todoterreno y vender la típica frase de la película del Lobo de Wall Street, vende un boli, ¿no? Y él le dice, pues apúntate mi número de teléfono, y claro, ahí se genera una necesidad y entonces el tipo le vende el boli por eso, por la necesidad. Pero claro, un ingeniero normalmente, es lo que comentabais, se enamora prácticamente de lo que puede ofrecer, de aquella tecnología, y yo creo que trabaja en una zona de confort que, independientemente de la dificultad que radique esa zona de confort, dificultad a la hora de programar, a la hora de diseñar o a la hora de no sé, crear bloques, pero está enamorado, ¿no? Entonces yo creo que no sale a flote, no sale a la superficie y une la necesidad con la solución que puede ofrecer. Entonces, para un ingeniero, al margen de esto que nos has descrito, ¿qué dificultad puede encontrar o qué dificultades aparte puede encontrar para ser empresario? A ver, no sé para un ingeniero español, pero un ingeniero cubano, pucha. Partiendo de la base, no sé aquí cómo es por eso te digo, no se lo tomen como patrón para los ingenieros españoles. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, en mi caso, mucha tecnología, sí, digamos, el background, y aparte, estudiar tanto en el mundo de la ingeniería y estudiar después de doctorado te da las herramientas para aprender la siguiente tecnología. Sí. Por lo menos tú eres capaz de leer 3 cosas y decir, bueno, tengo que buscarme a alguien que sepa de backend, o que sepa de esto, o soy yo, pero, no sé, sientes como que puedes, exactamente, puedes asociar mejor los conceptos.
Claro, el palo muy duro para mí fue el otro lado. Venta, finanzas, los negocios mueren por la caja. O sea, es sobre todo en una época tan temprana como la que todavía sigue Simbot. Personas, o sea, buscar un equipo, que el equipo esté motivado, que el equipo te rinda al máximo, que realmente logren ellos entender lo que tú quieres hacer, porque muchas veces la idea está en tu cabeza y muchas veces no se ve y tú lo ves. Y, o sea, esas habilidades que no aprendes en la ingeniería, o por lo menos que no aprendes en la ingeniería cubana, que incluso si te vas a una gran empresa, la tensión de caja, en una gran empresa puede tener la tensión de los despidos. Yo eso lo entiendo, que de pronto una unidad se la están cepillando y los trabajadores se pongan nerviosos. Pero la tensión de caja que tú ves como emprendedor no la ves en una empresa grande. O sea, eso es saber gestionar tantas emociones internamente sin que tu equipo lo vea y tú, todo bien, todo fácil. Cerraste el cliente, no, mañana nos manda la oferta. Tú sigues ahí que eso está niquelado. Jugar con el cash flow, más luego jugar en campo enemigo como es afrontar los acuerdos bancarios, de crédito. No, y además en un negocio basado en lo que es la consultoría, que es eso, que dependes de que el cliente cierre la oferta, te pague. Sí, o sea, se generan situaciones de mucha tensión de caja, pero yo creo que está bastante claro. Pero a mí me surge una pregunta y es que, claro, no hemos hablado de que tu empresa está en Lanzadera. Ah, sí. Porque, y claro, me he acordado ahora que estabas hablando de todo esto de que a los ingenieros se nos escapa. Porque creo que Lanzadera justamente ofrece eso. Sí. Ese tipo de asesoría, ese tipo de mentoría como plataforma para esa gente que tiene ideas, que las quiere ejecutar, que las ejecuten de la mejor forma. Entonces, cuéntanos también cómo ha cambiado la empresa o en qué punto entraste en Lanzadera y qué ves que te ha aportado y cómo es la situación una vez entras. Yo dije una vez en Lanzadera un pitch que Lanzadera me cambió la vida y eso es real. No lo hice para venderlos a ellos, no me patrocinan, ojalá. Pero realmente Lanzadera, volviendo a la parte ingenieril, yo sabía cómo programar, yo sabía cómo ejecutar tareas, pero Lanzadera me enseñó cómo ser empresario. De hecho, Lanzadera te enseña a ser empresario. Sí. Te enseña a priorizar. O sea, te enseña frases como esa, vas a morir por la caja, tienes que foco. O sea, una palabra que se repite mucho en Lanzadera es foco, foco, foco. Yo antes de entrar a Lanzadera teníamos, el equipo sigue estando, gran parte del equipo distribuido, pero claro, tú estás en tu propia casa y no te das tanta cuenta que puedes estar enfocado o desenfocado. Cuando estás en un ecosistema que te promueve cuál es tu misión, esta es tu misión, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Enfócate en esto. ¿Cuáles son? Sobre todo, clasificar problemas. Esto es importante, esto no es importante. Dale prioridad a esto, no dale prioridad a esto. Como líder, Lanzadera te ayuda mucho a eso. Y yo creo que a lo mejor que el que venga de empresarial, a lo mejor diga, no, eso ya lo sabía la carrera. Yo digo como líder, quizás un líder como yo que realmente no tenía esas herramientas que parecen una tontería, pero que no sabía a veces como esto es prioritario, no es prioritario, por favor, mueve esto antes que lo otro. Tu equipo daily, organízate, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Crea tú una red de contactos, crece tu red de contactos. Tú no sabes mañana qué contacto te puede abrir la puerta al siguiente contacto. Preocúpate por dar, pedir, recibir. Eso es una frase que se usa muchísimo. Y es verdad, dale a ellos, dale al ecosistema para que el ecosistema te devuelva muchísimas cosas. Yo creo que Lanzadera ha logrado eso. Ha logrado que logremos estar en un edificio donde muchas personas pueden conectar y donde casi siempre el problema que tú tienes a quien de Lanzadera le pasó. Ya. O sea, al final cuando juntas a gente que está como en el mismo episodio montando una empresa, poniendo la casa en orden, que yo creo que es lo que es al final diferencial que de los que estáis ahí. No solo eso, hay gente ahí que ya son empresas. O sea, son empresas que facturan millones. Sí. Te está desde el que tiene una idea y todavía no sabe cómo se escribe pacto de socio y Lanzadera te ayuda. Eso seríamos nosotros, hasta los que levantan rondas de millones de inversión. Hoy curiosamente, estaba en una llamada para cerrar un invitado que vendrá próximamente y estaba hablando con el socio de ese invitado, que es bastante top, ya lo desvelaremos. Y curiosamente, este chico, que era su socio, había estado en Lanzadera también, ¿no? No sé de quién estás hablando. No me lo has contado. Clasificado. Y me decía, dar, poder, recibir. Sí. Y me dice, no, es que yo también vengo en el entorno de Lanzadera y tal. Y era curioso porque, claro, decías, jolín, ¿cómo te inculcan esos valores precisamente? Porque
Lo bonito al margen de tener una relación de amistad con una persona, que puede ser un empresario, que puede ser un socio, que puede ser cualquiera, ¿no? Es también darle un poco de feedback, es decir, si tú me ayudas hoy, ten claro que mañana o cuando pueda, cuando esté disponible por mi situación, te voy a ayudar en la medida de mis posibilidades, ¿no? Porque yo creo que a veces como personas se nos olvida, y intento generalizar para englobarnos todos en el mismo saco, que joder, estamos hablando con otra persona y tenemos que ayudarle, ¿no? Totalmente. No sé, yo creo que en eso Lanzadera me gusta mucho, pero háblanos un poquito más, al margen de todas estas virtudes positivas, háblanos un poco por cómo se entra en Lanzadera. Es decir, cuando algunos chavales estén viendo este episodio y quieran ser empresarios y digan, jolín, yo quiero entrar en ese lugar tan maravilloso del puerto que ha ideado Juan Ros y Su equipo. Exacto. Entonces, ¿qué necesitan para entrar a Lanzadera? A ver, si no ha cambiado mucho, eso quizás era llenar un formulario, básicamente, por lo general ellos son bastante activos en redes. De hecho, yo no soy tan nativo de las redes como ustedes, pero vamos, si es alguien joven que quiere entrar, yo creo que lo mejor es seguirlo en sus canales de redes sociales. Son bastante activos y el equipo son bastante jóvenes también algunos. Tienen un podcast, creo. Sí, tienen un podcast. De Lanzadera. Son bastante inquietos en Instagram, no sé si en TikTok, bueno, lo que sea. Pero bueno, ellos normalmente son 2 convocatorias al año. Antes eran 3, ahora han pasado a 2. Creo que entran en marzo y en septiembre, pero los procesos de selección por lo general son un poco antes, así que por favor que estén pendientes o que se suscriban a cualquiera de sus canales y les van a llegar las notificaciones. Y básicamente es... antes, cuando entré, era llenar un formulario. No sé si ahora ya es directamente un link y te llevan a una entrevista, pero bueno, cuando yo entré, el paso era llenar un formulario. Ese formulario ellos clasifican, te llevan a una primera entrevista, donde básicamente son bastante, por lo menos fue bastante bien. Te preguntan tu modelo de negocio, cómo lo ves, cuántos socios, la estructura de la empresa. Preguntas así sencillas. En mi caso, después pasé a una segunda entrevista. Yo creo que hay algunos que ya lo tienen muy claro y entran directo. Yo tuve que pasar una segunda entrevista, y en esa segunda entrevista ya hablas un poco más de proyecciones, cómo lo ves. O sea, una cosa muy importante en Lanzadera que exigen es compromiso. O sea, si vas ahí, vas a estar con nosotros, vas a estar en la formación. Queremos apostar. Lanzadera apuesta muchísimo por el número 1. O sea, es una palabra que se repite mucho: el número 1, el número 1, el número 1. Ese número 1 es tu compromiso, ¿no? Porque ellos, bueno, la frase mítica es dar, pedir, recibir. Ellos te van a dar el espacio, te van a dar la comunidad, te van a dar la formación, y ellos te piden que te comprometas con ellos, ¿no? Bueno. Que te comprometas a realmente tratar de llevar tu proyecto, como se dice ahí, de A a B, o sea, acelerarlo de punto A a punto B. Y es sencillo, o sea, no quiero decir que es sencillo porque quizás alguno que me esté escuchando no entró. Sí, es que encajar en el perfil. Pero que por lo general si están abiertos a escuchar. Cuando quise decir sencillo es que están abiertos a escuchar todos los proyectos emprendedores. Tengo entendido de que incluso ya ni quieren ir más allá de las fronteras de España. Y de hecho hay algunas empresas que no son, o sea, que por lo menos los fundadores no son españoles. Y yo creo que son ambiciosos en ese sentido, que cada vez quieren agrupar más talento europeo en un global. Pues es una muy buena invitación, porque creo que comentabas tú que al final, bueno, pues si una persona probablemente es proactiva, tienes entusiasmo y tiene muchas ganas de entrar en una corporación como Lanzadera, puede que a lo mejor la primera, la segunda, la tercera incluso no tenga la mejor idea del mundo, pero a la cuarta, si trabaja y si, por supuesto, sigue teniendo esos sentimientos de proactividad, por supuesto estará dentro. Yo también te lo preguntaba porque quería que lo dijeses hacia la propia audiencia directamente. Es cierto que también la conozco, además de que hemos entrevistado a un par de personas, llevaremos ya 2 o 3 de Lanzadera. Tengo cierta amistad con el director de proyectos de Lanzadera, Roberto Chapa, Sí. que es un crack, un tío muy majo, y bueno, más o menos sí que la conozco, entonces sí. Trae a Chapa un día. Sí, estamos hablando, pero bueno, no vamos a desvelar más. Esta semana me lo encontré, que por ahí por el centro, y nada, estuvimos hablando y tal. Veremos. Guay. Yo justo estaba pensando en eso, que no tiene por qué ser una vez únicamente, me refiero. Tú puedes presentar un proyecto a Lanzadera y yo no sé hasta qué punto ellos participan de darte feedback, de oye, ahora te decimos no, pero te decimos no porque no vemos estas cosas claras, para que tú puedas mejorarlo. O sea, no creo que te cierren las puertas y te digan por aquí no vuelvas más. O sea, y tu idea no la queremos volver a escuchar nunca. O sea, seguramente pues
al final es eso, si es una idea muy en fase pre-seed, que es solo la idea, que no está claro o lo que sea, pues tengas que defenderlo muchísimo más y la pongan mucho más a prueba, que si ya pues tienes cierta estructura creada. Y además, pues es eso, si tú vas con una idea primogénea que en tu cabeza es espectacular, pero a lo mejor no es tan espectacular en la realidad, pues a lo mejor te dan ese feedback para que tú puedas volver a iterar, intentarlo una segunda vez con distintos enfoques, distintas estrategias. O sea que al final no es un proceso que lo normal sea entrar a la primera, posiblemente. No lo sé, en mi caso sí, pero a ver, esto no lo dice Lanzadera, lo digo yo, pero creo que por lo que nos promueven dentro, no hay ni buenas ni malas ideas, sino yo creo que ellos se van más te ven capaz de compromiso y ejecución, o sea, es capaz de esa idea llevarla hasta el final, porque, o sea, tener una idea y que sea rentable o no sea rentable, tú no lo sabes. Incluso aunque lo logres que sea rentable, que sea sostenible en el tiempo, es el siguiente nivel. Es muy complicado. O sea, tener esa respuesta es muy complicado, incluso para Claro, ellos ven cientos de entrevistas. Evidentemente, su visión, si ven una entrevista, es mucho mejor que la mía, porque lo hacen día sí, día no. Pero yo creo que se centran más en el emprendedor que en la idea. Sí. Evidentemente, no sé, si tú dices que lo que vas a llevar es para hacer bombas atómicas, posiblemente no te cojan. Pero yo creo que sí. Yo creo que el valor, y por lo que promueven, por el mensaje que dan, y te digo, esto no lo dice Lanzadera, lo siento yo que pertenece a Lanzadera, es más en los emprendedores, el emprendedor. Sí, porque además es lo que tú dices, que una idea sea buena idea o sea rentable es algo que es muy difícil de ver cuando aún no la has ejecutado. Y es posible que la ejecutes, sea rentable durante un tiempo y deje de serlo en otro tiempo, porque por lo que sea, porque a nivel estratégico no has implantado las propuestas de valor como tocan, entonces dejas de ser rentable porque ahí la competencia te come. O sea, eso son cosas que pasan en las empresas, que es aportar valor, pero aportar valor a lo largo del tiempo con distintas estrategias. Qué difícil es ser empresario. Sí. O sea, y lo ves en las empresas que tienen mucha edad. O sea, fíjate cómo empezó Apple y qué es Apple ahora. Son dos empresas, o sea, es la misma empresa, la misma firma, la misma marca, pero a nivel estratégico son dos empresas completamente distintas. ¿Por qué? Porque se adaptan a lo que, bueno, justamente Apple creo que crea él las necesidades de mercado muchas veces y en ese aspecto es una empresa pionera en muchas cosas, pero me refiero a eso. Entonces, es lo que tú dices, al final sí que es verdad que puede que sea más la capacidad de ejecución que te vean de la propia idea, para decir, oye, pues mira, si esto es rentable, genial. Y si no es rentable, sabemos que este tío aprenderá por el camino. Va a pivotar, eso te iba a decir también. Muchas empresas que han entrado, nosotros por lo menos nos llamamos igual todavía, pero no hemos pivotado, pero por lo menos conservamos el nombre. Pero muchas empresas, incluso yo he visto proyectos morir y volver a entrar. O sea, pivotar dentro del mismo lanzador. Por eso te digo, no creo que sea tanto la idea. Evidentemente, hay ideas muy malas, no hace falta ser muy espabilado. Hombre, claro. Que es muy mala, ¿no? Pero, gracias, si es una idea normal, yo creo que ahí, entre dos ideas normales, si es una idea genial, evidentemente pasa. Pero entre dos ideas normales, yo creo que prima mucho la capacidad y las ganas que tengan que ver en el equipo emprendedor. Yo también tengo esa percepción. Tengo esa percepción de por estar bastante cerca de ese mundillo y haber visto algunas presentaciones, creo que buscan un tipo de personas. No busca una persona, sino busca un equipo. Ese equipo que constituye el número uno. Pues, por ejemplo, que de un partner vean de los dos la pareja, un tío más comercial, un tío que te sepa seducir más con la idea, otra persona que sea un poco más técnica y sepa los límites, que es lo que comentábamos antes, hacia dónde abordar esa idea y que no sea demasiado entusiasta, ¿no? Entonces yo creo que buscan precisamente esa combinación, ese tipo de perfiles antes que la propia idea. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Vale, yo creo que no sé si se nos escapa o se nos queda alguna idea en el tintero. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante bueno. Desde el kit de supervivencia de Japón para anti-terremotos a, bueno, pues el viaje que tienes ahora mismo entre manos con tu empresa, con Symbot. ¿Cuánto tiempo lleváis, por cierto? Bueno, desde la pandemia has dicho, ¿no? Llevaréis 4 o 5 años. La empresa la constituimos en finales del 2020, pero yo me uno, dejo Hitachi, pues primero dejo Hitachi en julio. Yo digo que llevo 4 años, o sea, julio del 21, el 1 de julio del 21, yo empiezo en Symbot y acabo de cumplir 4 años como CEO, así que... Hombre, 4 años ya es una empresa que se puede considerar... Si ha sobrevivido durante 4 años, ya se puede considerar que es una empresa que tiene potencial. Al final creo que el tiempo es muchas veces lo que marca el éxito de una empresa.
Puedes pegar un pelotazo, te puede ir muy mal al principio, pero si consigues estar 5 años ahí, o 4, 5, 6 años ahí, aguantando bien, que las cosas funcionan, momentos peores, momentos mejores, yo creo que eso al final es lo que, cuando se empieza a ver si una empresa va a tirar para adelante o no. Va a tirar. Estamos convencidísimos. Pues nada. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, de primeras te agradecemos que te hayas pasado por aquí, por el espacio de Minecast. Te vamos a poner en un pequeño problemilla, una tesitura difícil que, bueno, siempre tenemos la sección de nominados, como lo comentamos la anterior vez. Entonces, te podemos invitar a que nomines una persona que resulte interesante o pueda resultar interesante según tu manera de ver para la audiencia de Minecast, que buscamos esos valores de emprendimiento empresariales, ¿no? Y de nuevas ideas a esta preciosa comunidad y nuestra audiencia. Lo puedes también decirlo detrás de cámaras sin ningún tipo de problema. Entonces nada, te invitamos si quieres a nominar a cualquier persona. A ver, yo creo que uno es Chapa, ya para meterle un problema, que yo creo que va a aportar la otra parte y está yo lo veo muy activo, o sea, creo que, de hecho en general el equipo es bastante activo, pero ahí lo veo en todas las fotos, lo veo, así que sería bueno. Yo creo que hay una persona, bueno, tengo muchos amigos, pero así de que le pueda generar audiencia por lo súper loco que está, ojalá lo puedan traer, que es Mariano, que está haciendo temas de vertipuertos, que es un tema que no es convencional, no es pegarle una pegatina a un palet. Yo creo que sería muy chulo, más para ustedes, que yo creo que está como una cabra, Mariano, pero en buen sentido de la palabra. Qué guay. Qué guay. Pues te lo agradecemos, anotamos los nombres. Así Te pediremos el contacto para hacer las gestiones pertinentes. Totalmente, Sí, totalmente. les va... Pues nada, muchas gracias, Gerardo, como siempre, por pasarte por aquí y no solo a nosotros iluminarnos con tu sabiduría y tus conocimientos, sí. Tengo otro nombre, y otro es Lisandro. ¿Lisandro? Un argentino que también no se cae ni bajo el agua, que también les puede venir bastante bien. Pues nada, ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? Hace temas de vending machine, o sea, Ostras. todos los temas de software para monitorizar todos los consumos de vending. De hecho, el negocio de las vending está creciendo también. De hecho, Sí. en Asia Sí. es una locura Sí. y le va bien. También. Qué guay. Y habla demasiado, así que... Pues perfecto, cumple los requisitos. Pues nada, muchas gracias, Gerardo, por tenerte ustedes, aquí. ya que sí, un placer venir. Un placer. Y a la audiencia, pues nada, decirles que esperemos que os haya gustado este episodio, que nos podéis encontrar en todas las redes sociales, episodios largos en YouTube, en Spotify, en modo audio, bueno, también en modo imagen, y Reels en Instagram, en TikTok, también estamos en LinkedIn, seguidnos, dadle like y muchas gracias por estar ahí. Un saludo. Un saludo.